Hola, Agus. Hola. Hola, Abril. Qué bueno, están llegando. Cande, Mariano, Paisa, un montón somos. Hola, Mariano. Sí, qué puntuales. Aluminé, Cande. Vamos a hacer un montón hoy. ¿Vieron? De la profe de inglés no se salvan. Abril, tenés dos pantallas. Euge, ¿sos Euge Averastegui? Sí. ¿Me Sí, escuchan? bueno, sí, te escuché perfecto. Hola, padre Jorge. Flor, qué bien. Estamos todos. Hola, ¿cómo les va? Hola. José, por acá. Hello. Hello, somos un montón. Bueno, qué lindo. Hola, Nico. ¿Cuántos son? Sí, ya somos como de la familia, ¿vieron? Hola, profe. Hola. Profe también para Flor. Ah, Y hola, a profe también. Euge, te vemos que estás, pero no te vemos la carita. Sí, no sé qué pasa. Carita, dale. Dale, Joselina ya súper canchera. ¿Qué pasa? Bien, bien, Álvaro ahí llegó, Alejo, Robredo, bien. Delphi, Hola, Álvaro. bien, a ver. Ya está Uy, acá. Dios, son un montón. ¿Por qué no me veo, Su? Fíjate que tenés que, el micrófono lo tenés activado, pero anda abajo de la pantalla y ahí debes tener Sí. alguna herramienta que tenés que activar. Ingresar con video, debe decir algo de eso. Ahí está, acá estoy. Sí, qué linda te ves, Hola. sí, ¿Cómo con andás, mucha Euge? ¿Cómo luz. estás? No ¿Todo la bien, veo. ustedes? Bien, bien. Sí, a Euge la vemos. ¿Quién no se ve? Hola. Bien, Hola. Alejo, No, sí, perfecto. Sí, Tayel no, Joaco Ladux Juli. tampoco lo No, gracias. vemos. Hola, Cande, Gaby. Mateo, y hay más gente en otra Hola, pantalla. Sí. Ajá, acá hay otra. ¿Cuánta gente? Cuánta gente, somos un montón. Selena, Luminé. Hola. Bueno, Hace un rato estuvimos en clase con cuarto año. qué bien, ¿cómo le Sí. fue? Cuartito. No Bien. sé, que digan ellos si les fue bien, si entendieron algo. Sí. Sí, Algo. qué Vamos, sí. suerte. Algo. Acá está Laura Algo. Canelo también. Hola, Laura. Hola, profe. No, no me veo, boludo. La vieron a la profe. Laura, no te vemos. Sí, pero Alejo te escuchamos, ¿eh? No te vemos. ¿Me escuchan? Ah, Ahí Laura se ve perfecto, tiene muy buena luz. No, que me queda apagar la luz, profe. Ahí no, pero te ves bien. Apareció Alejo. Ay. Se ve bien. Es muy bajo eso. Bien, acá quién está, Tomás ¿Cómo Palomeque, vamos? se ve bien, Tomás Hola, profe. Palomeque. Bien, acá Mirá. llegó el doctor Boyce. Ahora sí. Bien. Hola. hola, no lo Fede, vemos. bienvenido. Sí, Bueno, gracias. lo vamos a poner a él en el centro, a ver si lo podemos centrar de alguna manera. Yo lo Lo escucho que voy a nadie. hacer es silenciar los micrófonos de todos, ¿sí? ¿Les Y parece? bueno, preparame. Los silencio a todos y lo voy a activar a él. ¿Está? Profe, no. No, silencio. Sí, los silencio a todos. Listo, me puse muy mala. Listo, chao. Profe. Ahí está, los silencio. Perfecto. Bueno, en realidad los pueden activar ustedes si necesitan hablar, pero traten de no activarlos para que no se nos haga lío, ¿sí? Ahí le Bueno, estoy dale, profe. reiniciando. Exactamente. Estamos, ahí está, Fede, vos estás Hola, hola. ahí. Sí, Buenas. te escuchamos perfecto. Qué Hola. gusto tenerte, Fede, qué lujo. No, el gusto es mío, teacher. Bueno, yo les voy a contar un poquito a los chicos quién es Fede. Fede es un queridísimo exalumno, un brillante exalumno, muy buen médico, bueno. con un currículum que nos pone colorados. Y Ay, qué bueno, grande. y hoy nos va a hablar de coronavirus. Sigue aumentando la cantidad de gente, ya vamos 41 metidos acá adentro. Muy bien. A medida que vayan llegando se van sumando. Así que, Muy bien. Sí, Fede, sí. cuando quieras arrancar, si necesitas Bueno, dale. compartir pantalla me decís. ¿Sí? Ah, te digo a vos. Listo. Sí. Ahí está. Estoy buscando el lugar de luz porque está medio
oscuros, pero... No, pero a vos te vemos ¿Ahí se ve bien. bien? Sí, se ve bien. Bueno, bien. Bárbaro. A ver, parate, yo voy a correr estos controles o los voy a minimizar. Ahí está. Tayel, ¿lo ves a Fede ahora? Ahora cuando quede solo hablando él, seguro. Sí, sí, ahora sí. Ahora sí, perfecto, listo. Apaga Ahí está. tu micrófono. Pero está tildado. Sí, ya se va a destildar. Bueno, avísame si tiene alguna interferencia o algo que yo a ver si lo puedo acomodar de acá. No, te veíamos bien, ahora quedó ahora Ahí está, está. recuperamos tu imagen y te ves muy bien. Listo, bárbaro. Bueno, bárbaro. Susana, arrancamos Sí, entonces, dale, siendo arrancamos las cuando 8:05. Perfecto. Bueno, yo me organicé esta charla en 3 grandes cuerpos, por así decirlo, para hacerlo lo más didáctico posible. La idea es abordar distintas temáticas. A ver, para que voy a buscar. El tema es el siguiente, chicos, les voy a contar. La charla yo la quise titular Infección y medios, ahora le puse medios de infección, me pareció más acorde, porque engloba todo lo que está sucediendo hoy en día. Bueno, yo soy pediatra, trabajo en una terapia intensiva de niños, pero tengo bastante vínculo con los de adultos. He estado bastante informado de toda la situación. A su vez he estudiado mucho el tema de cómo funciona el estrés en el organismo. Así que, ¿por qué le pusimos medios de infección a esta charla? Vamos a arrancar hablando una introducción de lo que es un virus, cómo funciona, por qué es tan importante eso. Luego vamos a seguir sobre lo que es los medios de información en esta época, digamos, en la pandemia. Y por último, vamos a hablar de la otra pandemia, que es algo que viene oculta desde hace muchos años y que ahora ha aflorado. ¿Sí? Entonces, tengo para compartir pantalla, si le parece, Sí. profesora. Dale, directamente de acá le ponemos de acá. A ver, compartir pantalla. Fíjate que está abajo, ¿lo encontraste? Pantalla, sí. Ahí está. Ahí está. No, fotos no, Messenger no, para, que esto no. A ver. Discúlpenme un segundito, chicos, que voy a colocar la pantalla. Acá está esto, hay que ver ahora cómo la compartamos. Sí, tenés que ir abajo, apretar compartir pantalla, y te aparece una pantalla blanca, y tenés las opciones de compartir configuración de la reunión. ¿Por qué no? Detener participante, compartir. Pantalla. Ahí está. Sí. Sí, ¿ahí están viendo? Todavía no. Vos tenés que elegir qué querés compartir y volver a apretar compartir pantalla en ese espacio blanco Zoom. que tenés. Perfecto. Ahí está. Ahí. Ahora, ahí está. Ahora sí. Estás compartiendo pantalla. Perfecto. Vamos a... Estoy acá en el celu, por eso. Es más acá complicado. estamos en el... Sí, por eso no le encontraba la vuelta. ¿Logran ver bien ahí? Vamos a ponerlo en modo presentación. A ver. ¿Logran ver? No, yo no lo veo, pero... Sí, yo sí. Ahí está. Sí. Genial. Bueno, es muy simple, es muy simple. Esto es para ir guiando la charla. Después lo voy a ir sacando progresivamente. Pero bueno, dijimos, arrancamos. Una pregunta, ¿puedo hacer una pregunta? Dale, sí, Nico. arranque, a ver. Sí, ¿alguien puede grabar la charla? Así como le estoy grabando yo. Estaría bueno, ¿no? Genial. Está grabando, listo, sí. buenísimo. Eso nada más, gracias. Sí, listo. Qué bien. Los chicos siempre atentos de la EAS. No se pierden un detalle. La verdad que es increíble. Sí. Bueno, bárbaro, gracias. Seguimos. Arrancamos entonces. ¿Qué es un virus? Algo muy básico. ¿Sí? Hay muchas definiciones que podemos decir, pero para resumirlo y para los efectos de esta charla,
es un microorganismo que transporta información genética. ¿Sí? Es como si fuese material genético que va, digamos, flotando, o depende de qué virus sea y el método de transmisión, pero en una idea sería algo que, mecanismo de transmisión, por ejemplo, como el coronavirus, que es por microgotas de saliva, va suspendido información genética del virus. ¿Y qué es lo que hace? Una vez que ingresa al organismo humano, en este caso porque es un humano, pero estuvo en un animal antes, lo que hace, se integra a la célula humana. ¿Sí? En un ejemplo, como podemos ver aquí, esto no interesa que se lean todo eso, pero ven cómo el virus se incorpora a la célula, justamente en lo que es el origen de la palabra incorporar, ¿no? Que es, se ingresa al cuerpo y se hace parte de la célula, es decir, utiliza toda la maquinaria de síntesis de proteínas, de ensamblajes, de eliminación de productos proteicos. Entonces, de alguna manera, altera o desafía el propio sistema de información. Es decir, es una información extraña que ingresa a una información conocida, como es la que nosotros tenemos. Puse ahí maquinaria de la vida porque las proteínas son el producto de la vida. Siempre que haya vida va a haber proteínas. Es digamos, la forma en que se exterioriza el funcionamiento de un sistema vivo. ¿Sí? Entonces esto es muy importante porque tiene que ver mucho con la constitución de cada persona, ¿no? Y que es algo microscópico que se une a nivel microscópico en la célula humana. Por eso es que es importante tener eso en cuenta. Ahora bien, dijimos que es información que viaja y que se transmite de una persona a otra, de un animal a una persona, o de distintas formas. Este virus es un virus respiratorio, ingresa por la vía respiratoria y lo que hace es replicarse. Una vez que ingresa a la célula, se reproduce rápidamente y todos los virus, digamos, producidos, los viriones que se llaman, son expulsados al resto del organismo. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Sí, sí. Sí, perfecto. Perdón, yo les sugiero a los chicos, si tienen preguntas, que te las vayan escribiendo en el chat. ¿Estamos? Porque bueno. yo silencié los micrófonos, pero una buena herramienta es que comenten en el chat y si entonces yo lo leo, saquemos... vos no te preocupes por el chat. Yo puedo ir viéndolo, yo estoy su secre. y vos las te vas tirando. Claro, listo. ¿está? Vos despreocupate, vos seguís con la charla. Bueno, muy bien. Entonces, a grandes rasgos, esto es como un virus, digamos, aterriza en la célula humana. Y cómo después se va a multiplicar y va a garantizar su propia expansión. El virus garantiza su propia difusión. Utiliza el organismo humano para vivir y para reproducirse y para generar daño, ¿no? Porque de alguna manera lo hace. Ahora bien, ¿cómo genera daño un virus? No vamos a entrar en detalle, hay muchas formas de hacerlo, pero una de las principales formas de generar daño es activar la respuesta inmunitaria. Es decir, que nosotros nos peguemos a nosotros mismos. Es como cuando, supongamos, querés matar una mosca, se corre y le diste al plato o le diste a algún elemento, digamos, de tu vieja de valor, o si estás en tu casa viviendo solo, rompiste algo también de valor tuyo. Bueno, algo así hace el virus. Induce que generemos un mecanismo de ataque, y ese mecanismo de ataque es el que muchas veces termina matando a la persona. ¿Qué es lo que ocurre ahora, por ejemplo, en las formas graves, que sale por todos los días, por todos los medios, que necesitan terapia, terapistas, respiradores, y que la neumonía por el coronavirus? Es un patrón muy característico que la generan otros virus también. Solo que este virus lo que tiene, que al ser algo desconocido, nuevo, hace que tengamos menos tiempo para desarrollar defensa. De todas maneras, ¿hasta acá vamos bien? Sí. Perfecto. Sí, vamos re bien. Por ahí voy avanzando y no sé si se va entendiendo. Sí. De todas maneras, yo quiero arrancar a desmitificar algunas cosas, porque el objetivo de la charla también es desmitificar algunas cosas,
ustedes van a oír todo el tiempo por los medios y la gente lo va reproduciendo, que es algo así como un virus peligrosísimo, mortal, y la verdad no es así. En tasas de letalidad, tiene una tasa de letalidad muy baja, ¿sí? Lo que sucede es esto, que es muy patógeno. Hay que diferenciar la patogenicidad de un virus de la letalidad. Son dos índices distintos. Patogenicidad es la capacidad de enfermar, de generar un cuadro clínico, gripe, catarro, fiebre, un cuadro clínico, digamos, patológico. Y letalidad es la capacidad que se le atribuye al virus, después vamos a hablar de eso, pero es la capacidad que tiene de matar, digamos, de generar la muerte. Entonces, volviendo al tema, no es un virus letal, como sí ha habido en otras clases, en otros ejemplos, como el ébola, por ejemplo, u otros brotes y epidemias del pasado. En eso sí hemos tenido peores resultados. Pero bueno, básicamente es eso. ¿Por qué digo que no es letal? Y porque analizás la cantidad de infectados en el numerador en el numerador la cantidad de decesos sobre el denominador la cantidad de infectados, y te da menos de un 2% en general. Ahora, ¿en qué va a variar la mortalidad según cada país? Y varía según la infraestructura de cada país. ¿Sí? Eso es importante decirlo, porque por ejemplo Alemania tiene menos del 1% de mortalidad, y bueno, habría que estudiar bien qué es lo que están haciendo ellos. Lo mismo Corea del Sur, tuvo una mortalidad relativamente baja, Italia cerca del 9%, altísima. Bueno, hay que ver cómo está organizado el sistema de emergencia, de coordinación, de rápida reacción por parte del sistema de salud. Eso es una variable que, digamos, nos pone a prueba a cada país, y es por lo que muchos países temen. Pero discúlpame, acá Florencia sí, está diciendo que se nos achicó la pantalla, y es cierto. Se achicó sí, porque la me enderecé pantalla. el celular yo. Pero, ¿ustedes ven la pantalla y me ven a mí, o ven la pantalla No, sola? vemos la pantalla sola. Así que ahora que la pusiste así, genial. Gracias, Flor. Sí, ya bárbaro. está. Yo esto se los quiero pasar rápido porque la idea es también charlar un poquito. No quiero distraerlo con tanta diapo, pero bueno, la diapo es una guía nada más, no es para que tampoco la tengan muy en cuenta. Es una ayuda a memoria. Está bien. Entonces, volviendo al tema. ¿Ahí ven bien todo? Sí, perfecto. Bárbaro. Dijimos, letalidad, mortalidad, cada sistema de salud es variable según cada lugar, cada país y cómo lo manejen, pero a grandes rasgos el virus en sí, estamos hablando de menos de un 2% de mortalidad. Ahora, ustedes se preguntarán, a ver, ¿dónde es que lo tengo por acá? Acá no lo tengo, pero bueno, ahí después se lo paso. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿por qué no se habla de la gente que salió bien? De la gente, hay un 97% de personas que sobreviven y que se quedan sin secuelas. Eso es un número altísimo, y ahí hay mucho para estudiar y para ver y para tener en cuenta. Si ustedes se fijan, todos los días hay noticias sobre muertes, y los muertos de tal lado y los muertos de acá. Nunca nos focalizamos en el otro 97-98% de sobrevida, y la gente que ya atravesó la infección y no tuvo grandes inconvenientes. Creo que es una voz y una idea de lo que es capaz de hacer el cuerpo humano, y de que el mensaje de esperanza está. Eso es un tema también para tener en cuenta. Vamos a ir entonces ahora con la otra parte que yo quería comentarles, es sobre cómo se maneja esta información, ¿no? Porque ahora todo depende de cómo se transmite, y podemos hablar de que también la información puede en un momento ser una epidemia, porque si dijimos que el virus es una información que se transmite, los medios de comunicación y la comunicación entre las personas, con información de cualquier índole, también puede ser una forma de infección, por así decirlo, porque depende del daño que nos haga a nivel de nuestro sistema
nervioso autónomo, ¿sí? Que es el que regula todas las variables. Entonces puede ser útil o puede ser tóxica. Son los dos grandes grupos de información que tenemos. Útil porque va a generar una transformación, una evolución de tu persona, de tu ser, y podés transformarte en una mejor persona, ¿sí? Ahora, la información por lo general no es así. En lo que uno más ve en todos los noticieros, tiende a ser tóxica. Después vamos a hablar por qué. Esto tiene una idea, tiene una razón de ser. Genera pesimismo, genera pánico, ira, indignación. Es decir, de aquellos que no cumplen la cuarentena, empezamos a señalarnos entre nosotros, empieza a haber agresión, violencia, a raíz de una voz de alarma. Simplemente una voz de alarma que no es que no tenga que ver con un peligro real. O sea, si uno toma las medidas básicas, no tiene por qué alarmarse más de lo común. Pero no hay ninguna necesidad de estar todo el tiempo hablando de lo tremendo y lo mortal que es la situación, cuando hay datos que nos dicen lo contrario. Entonces, el virus mortal que se dice, ya hablamos que no es tal, no funciona así por la cantidad de gente que sobrevive y sin ningún tipo de secuela. El enemigo invisible, que por todos lados los vas a escuchar. Si nosotros pensáramos al coronavirus como un enemigo invisible, los médicos nos tendríamos que enloquecer todos, porque todos los microorganismos son invisibles. Y hay un montón de otros microorganismos que generan también grandes complicaciones todos los días en los hospitales de todo el mundo, sobre todo en los de los países subdesarrollados. Virus que ya son resistentes a antibióticos, virus que son multiresistentes, bacterias que son resistentes a antibióticos, los virus de por sí ya son resistentes naturalmente a los antibióticos, y todos los virus, digamos, en brote siempre van a ser un problema con el cual tenemos que saber lidiar, porque, a ver, recordemos, chicos, que nosotros estamos compuestos por microorganismos. Nosotros tenemos microorganismos en la piel que habitan de manera simbiótica, que habitan, incluso mejoran la calidad de nuestro funcionamiento en el intestino, la flora intestinal, ¿sí? ¿Me escuchan ahí? Sí, sí, se escucha perfecto. ¿Se escucha? Ah, no, porque Sí, escucho sí. algunas voces que no sé si son de mi cabeza o si son de... No, puede ser que me haya quedado algún micrófono abierto. Está bien. Es probable, pero se te escucha bien. Entonces, como que hay ciertas ideas, mensajes que se transmiten que cumplen una función viral, porque se diseminan de una manera impresionante, y lo que generan es preocupación. Y en realidad lo que cada uno puede hacer ya lo está haciendo, desde su casa, tomando las precauciones, tomando las medidas que ya están establecidas para los contagios, y no hay por qué seguir generando más. Hay una clara intención de fomentar ansiedad y fobia. ¿Sí? La información no es clara ni es sana. Y eso es un concepto a tener en cuenta. Esta pandemia del miedo siempre estuvo de alguna u otra forma. Hoy, sin embargo, Ahí no te escuchamos. Y, digamos, sí. totalmente desprotegidos frente a toda esa información permanente que no es para nada alentadora. Y no quiere decir que la realidad no sea alentadora. Pero a su vez, este confinamiento nos da la oportunidad de curarnos, ya que hace que nos tengamos que mirar a nosotros mismos obligadamente y podamos reformular varias cosas como esta cadena, que es el pensar, sentir y actuar, que es capaz de generar enfermedad o salud, dependiendo cómo la usemos. Ahora, ¿por qué hablamos de que esto es importante? ¿Por qué hablamos de que la forma en que nos sentimos y las emociones pueden ser relevantes, ¿no? Bueno, cuando una emoción es tóxica, se alimenta de pensamientos negativos y de información negativa. Es como un círculo vicioso y vuelve a reafirmarse esa emoción tóxica. ¿Qué pasa? Hace que el sistema de todos los órganos no funcione en forma de equilibrio. Es como mandar todos mensajes uno tras otro en una manera caótica, es como si fuese un ruido permanente. Hace que los distintos sistemas del cuerpo no puedan comunicarse bien y por lo tanto los órganos empiecen a fallar.
Es por eso que con algo de tiempo aparecerán trastornos de distinta índole, porque este tipo de mecanismo se mantiene durante años en las personas, ¿no? Entonces esto desencadenará distintos trastornos. Por ejemplo, acá hay un pequeño recorte que les dejo de una revista, digamos, que estudia la inmunología, ¿sí? También esto es todo medicina basada en evidencia. Bueno, ahí los alumnos de inglés le van a contar qué es lo que dice el titular. No, mentira, se lo digo. No, era un chiste, ¿eh? Sí. Igual después puede quedar como tarea, así que... ¿Por qué no? No, este trabajo lo que habla es muy interesante. El HIV es uno de los virus más complejos y más de estudio de toda la historia de la humanidad, porque ha sabido, digamos, eludir la respuesta de la persona de una manera increíble, haciendo de que sea, en un momento se lo llamó incurable, ahora eso está en cuestión, ¿no? Pero el HIV se lo ha estudiado mucho. El HAART, que dice ahí, es como Height Antiretroviral Terapia, algo así, es la traducción, no importa cada sigla, pero es terapia de alta eficacia antirretroviral. Entonces, ¿qué pasa? Es la medicación que se le da a la gente con HIV, la medicación que se les da el tratamiento. Vieron que hay una mala respuesta a esta medicación cuando las personas tienen mucha activación del sistema nervioso autónomo. Es decir, están excesivamente nerviosos, por así decirlo, en forma vulgar, pero lo que tienen es una activación alta del sistema nervioso autónomo. Quiere decir que responden peor a la droga. Esto establece el vínculo entre la forma de funcionar del sistema nervioso y la respuesta inmunitaria, ¿sí? Que es un tema que no sale por ningún lado. Entonces decimos que esta pandemia oculta, que es la pandemia del estrés, viene perjudicando a muchas personas hace muchos años, y lo hace hasta el día de hoy, generando muchas muertes, que si las contáramos serían más que las del coronavirus. ¿Y por qué decimos que generan, cómo es que una persona se enferma por esto? Y bueno, como dijimos, cuando hay tanta mala comunicación entre los distintos sistemas, porque hay tanta activación de la alarma, todo el cuerpo se preocupa en atender lo que sucede afuera y en estar pendiente de lo que va a venir de afuera. Se descuida y se envían mensajes, digamos, confusos a los sistemas internos del organismo, haciendo que empiecen a fallar y que con el tiempo se conviertan en diabetes, hipertensión, cáncer, enfermedades autoinmunes, enfermedad de la tiroides, bueno, muchísimos tipos de trastornos digestivos que ellos después van a redundar en enfermedad cardiovascular, infarto, ACV. Hay como una vía final común de todos estos. Las adicciones provienen todas de estas cosas que les estoy comentando. Muchas de las adicciones provienen de acá. Y recuerden que las adicciones no solamente es una droga, ¿sí? Estas emociones tóxicas que les comento aquí en esta diapositiva son altamente adictivas. Y la violencia es altamente adictiva. Por eso que hay tantos accidentes de tránsito, también episodios de peleas y de digamos, de traumas en la vía pública. Digamos, todo este tipo de cosas, si uno las sumara todas, podría decir que tienen que ver con el estrés, con esta pandemia, y que perjudica y genera muchas muertes todos los años, todos los días. De esto, por supuesto, no se habla. ¿Y por qué no se habla? Porque hablar en vez de todo esto, echarle la culpa a un virus, ¿sí? Por más de que tenga su infectividad y tenga sus consecuencias, digamos, yo no estoy subestimándolo, pero hace que pongas toda tu confianza y esperanza en un producto que va a venir, en una vacuna, en un medicamento, y que esa es la salvación de tu vida, ¿sí? Entonces, le quitas la atención a tus propios mecanismos de curación
y se lo pones a otras personas que su interés no es en el fondo generar bienestar y curación, sino es lograr competir y digamos, vender y, digamos, lucrar con la salud. Digamos, eso es una situación que viene sucediendo y es el motor de muchas economías en el mundo. Entonces, eso es un tema que me parecía interesante comentarles en cuanto a la pandemia oculta. De hecho, hay distintos estudios y autores que mencionan al estrés como le llaman el asesino oculto. Fede, ¿Sí? Todo lo Fede, sí. discúlpame, te aviso, nos quedan 10 minutos. Perfecto, Sí. si querés desconectamos acá y hacemos todo un intercambio. Yo quiero salir de esta... ahí está, De ahí esta pudimos salir. pantalla, bueno, Eso, ahí está. bárbaro. Entonces, hacemos 10 minutos de preguntas, respuestas e intercambio. Perfecto. Acá Lautaro Aranas, cuando empezaste a hablar del virus, A ver, perdón, le damos preguntó, llamada. Ahí está. Sacamos sí, la pantalla. Ahora sí. ahí está. Preguntó, estoy viendo ahora tu pantalla Sí. de celu, por ahí te podés poner vos mejor. Ahí está. ¿Sí? Ahora estamos estoy todos. yo. Sí, ahora sí, ahora sí. No, discúlpame. Este chico, Lautaro Aranas, preguntó si el virus podía ser afectado por el clima. Ajá. Bueno, mira, lo que hay de eso, dicen que no hay cambios con el clima. Es decir, por ejemplo, en Colombia ahora, con el calor que hace, están teniendo un montón de casos. ¿Sí? Lo cual, desde la lógica de que tenemos nosotros los médicos con los virus invernales, decimos que el clima es re importante y que de hecho lo es para otros virus. Para este virus, el clima aparentemente no lo altera. Lo que sí altera el clima es disminuir la chance de contagio, porque si vos estás en un lugar con 40 grados, las secreciones que quedaron sobre una superficie o sobre cualquier lugar se van a secar y el virus se va a morir. ¿Sí? Ahora, en el invierno, con lugares cerrados, poca ventilación, hace que persista por más tiempo la vida del virus en las superficies y en las manos y en todas partes. Por eso que cambian los tiempos de transmisión. Pero la transmisión se puede dar también, de hecho se está dando en lugares con clima cálido. Si bien, bueno, el invierno para nosotros siempre es peor. Claro. Sí. Escúchame, Fede, no sé, chicos, ¿alguna otra preguntita pueden escribirlo en el chat? Yo le voy a dar el micrófono a alguna profe. Flor, te doy el micrófono a vos, por ahí querés hacer alguna preguntita. Hola Fede, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andás? Qué orgullo tenerte ahí, ¿eh? No, qué placer estar viéndolos. El enfoque que diste, porque esta cuestión del estrés y del mirarse para adentro me parece súper importante. Bueno, es algo que por ahí los chicos que son alumnos ahora lo estamos tratando de trabajar bastante. ¿Vos qué recomendación nos darías ahora durante la cuarentena para que ese estrés no nos genere enfermedad, que por ahí pueden ser otras enfermedades? O Sí, que tal por ahí, cual. no sé, tenés un poco de moco o un estornudo y ya te parece que tenés coronavirus, ¿no? Tal cual, sí, Y eso está ahora pasando que un montón. va a empezar el clima más frío, también estamos en época de alergias, muchas veces se puede confundir. Entonces, ¿qué recomendaciones nos das para no asustarnos y no estresarnos? ¿Y qué hacer durante estos días de cuarentena para que la salud no nos juegue una mala pasada? Desde otros lugares, ¿no? Muy buena tu pregunta, excelente. Yo quiero que después dejarles una dirección a través, bueno, no sé cómo lo puedo hacer, después se lo mando, que ahí voy a ir subiendo información sobre qué medidas podemos tomar, porque es muy extenso, digamos, eso puede llevar bastantes minutos, pero a grandes rasgos hay que focalizarse primero que cortar los mecanismos de información, ¿sí? de este, digamos, virus que sería la información tóxica, ¿sí? Cortarle los mecanismos de información, disminuir la exposición a las pantallas, ¿sí? Utilizar, por supuesto, las redes, pero generar selección de cosas que sean útiles, ¿sí? Para lo que es
la paz mental, digamos, que no busquemos contenidos que hablen permanentemente de esto. Yo recomiendo apagar directamente la tele, destinar un tiempo limitado a la exposición a las redes, ¿sí? Por ejemplo, no sé, 2 horas por día, si querés, que para lo que es redes no es nada. No estar, digamos, no estar como navegando así en la nada, porque la mente tiende a ser muy ávida a los contenidos que va viendo. Entonces es muy importante cerrar los canales de contaminación, digamos, informativa, eso como primera medida. Después, bueno, hay distintos ejercicios de meditación que también les puedo ir recomendando, ahora que vamos a estar en casa, que es fundamental empezar a hacerlo. Lo que es importante ahora es generar la construcción de hábitos, más que nada, ¿sí? Porque es un tiempo que tal vez más adelante no lo tengamos cuando volvamos a la vida normal, y lo que hacemos cuando nos dejamos llevar por el estrés es que renunciamos a los hábitos que son buenos. Así que, bueno, aparte tema del de todo ejercicio, esto, hacer ejercicio, por ejemplo. sí, por supuesto, sí, el ejercicio es un pie importante, te diría que estaría en segundo o tercer término, pero es una herramienta fundamental, práctica de yoga o de ejercicio, digamos, dentro del hogar se pueden hacer distintas rutinas, hay muchísimas por YouTube, y es importante mantener una rutina de ejercicios que no generen tampoco mucho cansancio, y que por supuesto van a ayudar a que la mente esté concentrada en otra cosa. ¿Sí? Bien, Fede, te interrumpo. Laura, ¿podés hacer alguna pregunta? Sí, ¿cómo estás, Federico? No sé si me recordás. ¡Ay, Hola, no! sí, Yo le di cómo no me voy a micrófono a acordar. Laura Canelo. Y no Ah, te veía vos. perdón. Bueno, aprovecho para saludarlo a Federico y agradecerle Bueno, muchísimo. ¿cómo estás? Me parece que el enfoque que le diste es genial. Te agradezco Ay, muchas mucho, gracias. Federico. Bueno, Ahora Laura sí, Canelo, a Laura, todo ver. tuyo. Bueno, vamos, No, Laura. sí. Lo mismo Estamos que contra el reloj. Laura Roncio, felicitarlo y Hola, muy, ¿cómo muy estás? claro. Muy bien, Bueno, vos bien, me me imagino. alegro mucho que le haya servido. Euge es otra profe que tenemos acá y que quiero aprovecharla también y a ver si quiere preguntar algo. Euge. Hola. Sí, más Hola. que nada esto de los hábitos, ¿no? Yo escuchaba de no estar todo el tiempo por ahí en pijama en casa, marcarnos los horarios, no desordenarlos, más que nada para después que no nos cueste el doble, ¿no es cierto? Tal cual. Sí, hay que ir ayudando a la mente, como te decía, la mente, por la programación que ya tenemos, es ávida de distintos tipos de contenidos y de situaciones que hacen a que nos movamos lo menos posible y a que nos llenemos de pensamientos muy negativos y pesimistas de la situación. Obviamente, si encima te llevas por la información que anda circulando, parece que todo se va a terminar dentro de poco. Entonces hay que ayudarla, como vos decís muy bien, fortaleciendo hábitos que tienen que ver con actividad física, hábitos, digamos, de programación mental y alimentarios, fundamental. Claro, ahí Flor, te están contestando a vos. Flor justo Ah, había ahí preguntado de lo alimentario. Y, Exacto. Sí, alimentario, por supuesto. Mira, hay una tendencia, ya que está, aprovecho a decirlo, porque es un tema que está muy discutido ahora en la medicina, digamos, en la parte nutricional, el tema de la carne, ¿sí? Entonces es un buen momento para disminuir, al menos, hay gente que es vegetariana, otros que son veganos, pero, digamos, al menos bajar la cantidad de proteína derivada de la carne, ¿sí? Porque, bueno, hay distintos estudios que ya, digamos, lo asocian a enfermedad cardiovascular, cánceres. Entonces, aprovechar también para, digamos, algo más específico de lo que es alimentación, importante disminuir al mínimo posible lo que es la proteína cárnica y reemplazarla por fuentes proteicas. Fede, se nos termina el tiempo y por eso les di los micrófonos a todos. Para que te Bueno. aplaudamos grande y te demos las gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Aplausos todos.
Todos tienen micrófono, Bueno, aplaudan. gracias a ustedes, ¿no? Podemos aplaudir todos que tenemos micrófono.